El emprendedor debe entender que su capital principal no es el dinero, es su capacidad de resistencia al fracaso. Conecta con la emoción del peruano. Si tú entiendes su lenguaje de amor, vas a conectar con su emoción. Y el precio solo será un tema accesorio. Cuando conectas las emociones, el producto se hace relevante. Si eres emprendedor, si eres empresario y no conservas tu espiritualidad, tus chances de crecer se reducen bastante, porque la espiritualidad te permite una mejor disciplina, un mejor entendimiento de las personas, una cercanía más adecuada con tus colaboradores, pero sobre todo y fundamental, te quita el ego. Hola a todos y bienvenidos a Made in Latam. Este canal nace para explorar cómo se ve, se siente y se ejecuta la publicidad y el marketing en la región más vibrante del planeta. Estamos en un crisol de culturas. Lo que funciona en Ciudad de México no resuena igual en Buenos Aires o triunfa en Bogotá o Lima. Por eso, en cada episodio de Made in Latam vamos a ir directamente a la fuente. Nos sentaremos con mentes brillantes, desde emprendedores hasta directores de marketing de multinacionales. Estas entrevistas serán tu herramienta clave para entender el pulso de Latam y crear tus estrategias de negocio y publicidad, especialmente si tu empresa es extranjera y busca aterrizar en esta región. Si eres publicista, marketer, emprendedor o eres ejecutivo de una empresa que tiene miras en Latam, este es tu lugar. Es más que un podcast o un canal, es una comunidad que busca mapear el pulso real de la industria creativa regional. Así que pónganse cómodos, síganos y activen las notificaciones. El futuro del marketing regional comienza ahora y aquí en Made in Latam. Guillermo, quiero ir directo a la carne. Tú tienes muchísima información de valor. Vamos a hablar muchísimo de tu historia también porque ha sido bastante interesante todo lo que me has contado. Pero quiero ir a algo que me ha parecido muy relevante para este país, que es el nacimiento de Magia.p. Es un e-commerce para flores, regalos. Es toda una experiencia que han creado justamente hace 5 años, si no me equivoco. Y quiero que me cuentes algo que realmente me intriga mucho, ¿no? Porque esta empresa empezó de cero y hoy ya estamos hablando de que es una empresa que factura millones. Cuéntame, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el mindset que tiene que tener este emprendedor para desarrollar esto a punta de marketing digital? A ver, lo más relevante, ¿no? El emprendedor debe entender que su capital principal no es el dinero, es su capacidad de resistencia al fracaso. Ahí comienza todo. Y creo que ese ha sido un poco el pilar de cómo nosotros hemos logrado crear la marca, trabajar en ella e ir posicionándolo en el tiempo, ¿no? Pero creo que la resistencia al fracaso, ese es un quiebre fundamental para cualquier emprendedor. Más aún en el Perú, que estamos llenos de emprendedores, ¿no? Entonces, de alguna manera se puede romantizar el hecho de ser emprendedor, pero esa línea se divide en cuanto eres consciente de que el fracaso es tu principal activo para continuar. No, me encanta. Y justo como hablábamos antes, no es que esto pues nació, vamos a decir, perfecto durante estos 5 años. Ustedes han tenido sucesos bien críticos que les han hecho tambalear las bases del negocio, ¿no? Que casi al punto de que Magia deja de existir, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poco, por favor, de esos momentos críticos? Sí, claro. Nosotros somos el producto de nuestros fracasos, ¿no? Y para nosotros fue fundamental un hecho puntual en el que estuvimos a punto de quebrar. O sea, estaríamos hablando de que Magia no existiera. Sucede que en las primeras campañas de San Valentín nos pasó un problema que los empresarios más exitosos llamarían un problema dulce, ¿no? Que es el exceso de las ventas. Y a nosotros nos sucedió eso, que en una campaña de San Valentín vendimos tanto que no pudimos entregar. Y esa oportunidad creada a través de tanto trabajo en el marketing, en el diseño de producto, terminó siendo una crisis que nos llevó a sumirnos en un problema bastante grande, ¿no? Pero ahí viene precisamente la capacidad de resistencia al fracaso, ¿no? Porque al convertirse en una crisis recibimos muchísimas quejas, mucho hate, muchas denuncias públicas en redes sociales también, ¿no? Crueles, por cierto, pero justificadas también porque nosotros habíamos fallado en esto.
Entonces, ¿qué sucedió? Estábamos en un 13 de febrero haciendo el trabajo normal y las ventas iban bastante bien, éramos muy nuevos en esto y en menos de media hora, una hora para ser exagerados, las ventas se nos dispararon a miles. Y éramos una estructura demasiado pequeña para ese entonces. Cuando hablas de una estructura muy pequeña, ¿de cuántas personas estamos hablando y cómo era tu infraestructura logística? Bueno, muy pequeña. Era los inicios de Magia. No teníamos mayor personal. Estábamos intentando la aventura de hacer empresa. Recordemos que esto es un poco un salto al vacío y sobre eso ir construyendo un poco lo que hablábamos. Pero nuestra estructura era mínima. Éramos Ayrton, mi socio, 3 colaboradoras y 5 asistentes. Y eso era todo el equipo. Éramos muy nuevos en esto. Entonces, cuando reaccionamos y apagamos la página para no recibir más pedidos, ya era demasiado tarde. Pero ahí nos dimos cuenta del siguiente problema. No solamente no teníamos la capacidad de atender la cantidad de pedidos en ese momento, sino que no teníamos la capacidad de responder a ellos, ¿no? Y porque culturalmente también nos topamos con otro problema, que el peruano siempre compra a última hora. Entonces fue un doble problema que nos complicó muchísimo. Esta crisis nos sumió desde luego en una depresión terrible. Depresión ¿no? laboral. Pero recibimos también ese espaldarazo propio de los clientes. O sea, fue el primer San Valentín. El primer San Valentín. Y ese les reventó. ¿Hay Sí. otra fecha tan grande como San Valentín para ustedes? Sí, ahora mismo tenemos 2 fechas más, ¿no? Que es Día de la Madre, que también la venta es exponencial, el crecimiento es enorme. Y luego una fecha que afortunadamente se ha institucionalizado, que son las Flores Amarillas en septiembre. Uh-huh. Entonces, esas fechas son de gran demanda, donde tienes que hilar fino para que tu capacidad productiva esté acorde con tu capacidad de entrega de última milla, ¿no? Entonces, hay que hacer ciertas sinergias muy finas para que eso no te falle, porque recuerda que entregamos un producto perecible, sensible, con gran urgencia emocional, porque quien compra flores no está comprando flores. Está comprando un te quiero, un te amo, Un mensaje. un lo siento. Entonces está buscando que ese mensaje llegue de la manera más inmediata posible, en las mejores condiciones posibles. Entonces nosotros tenemos el tiempo bastante acortado y ese es el reto para Magia, ¿no? Constantemente. Mira, acá justo en producción, no sé si me pueden pasar por favor el arreglo que tienen para que vean un poco la calidad. Un poco, muchísimas gracias. A ver, miren esta maravilla. A ver, cuéntame, ¿cuántas rosas hay? Bueno, más o menos tiene 100 rosas, entre rosas y mini rosas. Es un arreglo diseñado por artistas florales formadas en Magia, ¿no? Ajá. Entonces, O sea, como que tienes un tipo de, vamos a decir, taller o capacitaciones para estas personas. Mira. Algo importante que nosotros cuando ingresamos al mercado identificamos que era un mercado bastante informal, dominado básicamente por maestros floristas, pero que estos no estaban ni profesionalizados ni entendían necesariamente la estética puntual, ¿no? Claro, solo había un gran competidor en tu caso. Hasta ahora hay una top of mind que era la líder del mercado, pero no tenía una propuesta de valor en cuanto a diseño. Entonces nosotros comenzamos a formar a nuestras floristas en esta escuela que tenemos bajo este sello de garantía que tenemos en Magia, que es el sello Magia que te garantiza que tu arreglo va a ser único, que va a tener las flores más frescas, que va a tener un diseño único, pero sobre todo que va a estar elaborado para transmitir esa emoción que tú quieres llevar hacia la otra persona, ¿no? Entonces, este es el producto. No, y cuéntame una cosa, ahora hablando un poco sobre lo que tú has visto, porque prácticamente lo que me estás contando yo creería que debe ser un estándar en Latinoamérica, ¿no? O sea, maestros floristas que empiezan su negocio, no son necesariamente empresarios, pero pues están viviendo de esto, ¿no? Y de repente 1 o 2 players principales y tú te lanzaste en este mundo, y yo sé porque ya habíamos hablado un poco de esto, sin saber nada del mundo de las flores, ¿no? Tú llegaste, vamos a decir un poco como que viendo la oportunidad y te lanzaste tú y tu socio con, vamos a decir, 0 recursos, o mejor dicho, unos ahorros. Pero Mínimos.
Tú hiciste algo, justamente porque este número lo tengo bien clavado en la cabeza después de conversar contigo, porque yo te pregunté, ¿cuánto invertiste en marketing digital en las primeras campañas de magia, ¿no? Me dijiste $1,500 aproximadamente, ¿no? Que son más o menos unos $440 al tipo de cambio, ¿no? Para que me entiendan otras personas de acá de la región. Y con eso ya estamos hablando que ya pasa el tiempo y de repente logras desarrollar. Por eso te decía, yo creo que no es necesariamente el dinero lo que hiciste o lo que hicieron en ese momento con la estrategia de comunicación. Las decisiones que tomaron es donde están ustedes hoy, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó o qué era lo que ustedes, vamos a decir, a nivel de comunicación había sido su estrategia inicial para iniciar el negocio? Bueno, Magia fue evolucionando también. Las empresas tienen que evolucionar constantemente en su estructura, pero también en su filosofía. Nosotros, recuerdo cuando iniciamos, en nuestra propuesta de comunicación era la floristería de la mujer empoderada. Okay. En un tiempo, esto probablemente todavía persista, pero en un tiempo en el que los maltratos a la mujer en nuestro país son bastante elevados. Uh-huh. Pero también es cierto que hay una tendencia cada vez mayor a que tenemos mujeres más empoderadas, más capaces, con mayor desarrollo. Entonces surgimos así. Luego nos convertimos en el e-commerce de flores y regalos más relevante, ¿no? Y ahora nos hemos convertido en una plataforma para conectar las emociones entre las personas y sus sentimientos. Entonces, esta evolución nos ha permitido llevar este mensaje inicial hacia un crecimiento sostenido. Ahora, ¿en base a qué? En base precisamente al marketing digital. Magia es un e-commerce de flores y regalos que evolucionó a una plataforma para transmitir emociones a través de regalos gracias al marketing digital. Y cuando hablamos de 1,500 soles o $400 para Latinoamérica, hablábamos de dividir ese dinero en todas las plataformas. Google, Meta. Google y Meta en ese entonces. Okay. Google y Meta en ese entonces. Y ahí fuimos hurgando en los misterios del marketing digital, donde todos tienen su verdad, pero creo que había una principal, que es entender lo que quiere transmitir el cliente. Y creo que el éxito de Magia.p fue precisamente eso, conectar con esa necesidad del peruano. Y el peruano es bastante particular a la hora de amar. No sé, el peruano es súper. Cuéntame más. Primero, el peruano es uno de los hombres más románticos de Latinoamérica, te lo puedo asegurar. ¿Escuchan? Contrario a lo que se cree. Porque se cree que el peruano es bastante machista. Y claro, está avalado un poco ese pensamiento por los maltratos a la mujer que se deben erradicar, ¿no? Y por un machismo marcado también que se debe erradicar. Pero no es menos cierto que el peruano cuando se enamora es súper intenso y no escatima absolutamente nada para conquistar a la persona que tiene en el corazón. 100 flores les manda. Y mucho más. O sea, hemos tenido personas que se han gastado arriba de 5,000 soles en flores. Una sola compra. Una sola compra para pedirle que sea su novia. Entonces el peruano es muy querendón y viene de nuestra propia cultura propia, ¿no? Muy del peruano, que todo lo lleva al diminutivo, por ejemplo, en la comida. Claro. Y en el amor no podría ser diferente. Entonces es muy querendón, muy romántico y es súper engreidor. Entonces es algo que estaba, pero que no se decía. Hasta le daba roche al peruano decir que era súper romántico. Roche vergüenza. Roche vergüenza, sí. Sí, un poco descubrimos eso y sobre esas estructuras descubrimos cómo hablarle a esa persona y quién era su principal influenciador, ¿no? Que son las novias. La novia o la amiga que siempre está rondando con la posibilidad de decir, oye, mira esto, le mandaron a mi amiga. Entonces es una forma de decir, envíamelo también a mí, ¿no? Okay. Entonces descubrimos eso, nos pareció interesante y comenzamos a hablarle en ese lenguaje a este chico romántico. Y nos dimos cuenta que a partir de esto llegan las personas a Magia y sin vergüenza alguna, sin roche alguno, salen con su ramo súper orgullosos. Con su oso. Con su oso, sus flores y todo lo demás,
porque precisamente el peruano es muy expresivo. Y sabes, esto es transversal a las edades. No tiene que ver con jóvenes o mayores. Es transversal porque nuestros clientes pues los tenemos muy jovencitos y también personas muy adultas que son capaces de regalar flores con el mismo mensaje. Te quiero, estoy presente para ti, eres importante para mí y te lo demuestro a través de un producto que transmite aquello que yo no puedo decir puntualmente. Y cuéntame una cosa, porque ya sé que están en un segundo país, ¿no? Que ha sido Argentina. Tienen poco tiempo, pero ya han tenido algunos aprendizajes. ¿Puedes contarnos un poco más cuáles son las diferencias que has encontrado justamente entre estos dos países? Y no sé si después también hay otro país en la mira. Sí, Buenos Aires es una ciudad que nos gustó muchísimo por la proyección, por su poder adquisitivo también, pese a que están en crisis o que estaban en ese momento en crisis. Entonces nos aventuramos para poner un taller allá. Y bueno, con todo el entusiasmo del mundo, pero nos llevamos unos aprendizajes increíbles, lo que nos habla de la maravilla de diversidad que es Latinoamérica, ¿no? Si bien tiene patrones bastante singulares y que compartimos todos, pero también es bastante particular en el caso de Argentina, ¿no? El peruano regala mucho a su novia. En Argentina no tanto. Se valora más la amistad, por ejemplo. Nos dimos cuenta de eso, ¿no? Y sí había ventas que teníamos entre amigos o entre amigas, regalos, no necesariamente flores en todo sentido, pero se valoraba mucho más la amistad que a la novia. Ok, o sea, el día de San Valentín, ¿ya pasaron algún día de San Valentín en...? Sí, claro, ya pasamos. Y vamos a decir, cuando haces el comparativo de lo que pasó entre el día de San Valentín en Perú y Argentina, ¿viste una diferencia muy, muy clara en eso? De repente también en los números de pedidos. Sí, claro. Pasa que todavía nuestra estructura ya es pequeña, entonces nuestra capacidad todavía está limitada, pero sí, hemos logrado tener una gran cantidad de pedidos, pero estamos todavía en la construcción de entender bien lo que necesita ser comunicado y cómo poder llevarlo esto hacia los productos, ¿no? Porque sí cambia ligeramente. Pero también nos dimos cuenta de una cosa, el argentino invierte muchísimo más, su ticket promedio es bastante más elevado. Sí, eso es un aprendizaje que terminamos. ¿Y pasaba lo mismo que en Perú, que por ejemplo habían muchos artesanos y solamente uno o dos big players? O sea, ¿cómo era? Sí, en Buenos Aires todavía la cosa estaba un poco naciendo como tal, ¿no? O sea, se ve el tema de la industria de las flores todavía de manera muy artesanal. De hecho, las marcas todavía están en formación. Nosotros apuntamos a ser una de las primeras ahí, ¿no? Entonces, todavía está en ese proceso en la industria floral, ¿no? En Perú estamos bastante más avanzados en toda su estructura comercial, ¿no? Porque no tiene que ver solo con flores, tiene que ver con packaging, tiene que ver con diseño de producto como tal. Entonces hay muchos elementos que, por ejemplo, en Buenos Aires no encontramos. Para nosotros fue muy complejo, por ejemplo, conseguir cajas, porque la industria argentina había tenido este frenazo que no se podía encontrar, por ejemplo, cajas de importación. Entonces tuvimos que llevar desde Perú, tuvimos que llevar a nuestros proveedores para allá. Entonces es un crecimiento sostenido también entre nuestros proveedores que comenzaron como nosotros bastante pequeños y ahora son empresas bastante renombradas, ¿no? Ok. Quiero volcarme nuevamente a la parte de publicidad, porque me parece interesante cómo tú eres el creador de esta empresa, pero también te enfocaste muchísimo en la estrategia y el marketing digital del negocio desde el inicio. Parte de algo con lo que te topaste fue justamente que al adquirir los servicios de plataformas como Meta o Google, ellos tienen unos costos, vamos a decir acá, extras, vamos a decirle, para los empresarios peruanos, porque hay un 30% de impuestos por adquirir servicios de plataformas internacionales, ¿verdad? Entonces, ustedes hicieron algo diferente. Yo creo que no todos están enterados de que esto se puede, pero me pareció súper interesante. ¿Por qué no nos cuentas un poco, por favor, lo que hicieron? Sí, a ver. Para el caso de Perú, no sé cómo se maneja en Latinoamérica puntualmente. En el Perú, el sistema de administración tributaria, la SUNAT,
te exige que para las empresas no domiciliadas en el país debes pagarles un 30% de renta y el 18% que es el impuesto general a las ventas. Es decir, 48%. Entonces, 48% para cualquier empresa que hace un producto, pues claro, se hace $1,000, $1,480. inviable. Ya sabes, ajá. Inviable. Pero ojo que el 18% sí lo puedes recuperar, ¿no? Con las compras y todo ya es algo. Es manejable, pero el 30% pero 30% te perdió. quiebra. Bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Afortunadamente, estas empresas se fijaron también en el crecimiento que habíamos tenido en Magia.p y nos convocaron a reuniones para darnos asesoría, para darnos conversaciones más personalizadas. Y bueno, en estas conversaciones les planteé esta dolencia. No se puede pagar el 30% más 18% para un servicio digital del que yo no puedo darle sostenibilidad. Y bueno, nos invitaron a Buenos Aires a conversar. Me reuní con el CEO para Latinoamérica de Google. Y le conté esto y resulta que le encontramos una salida, que es que Google se hizo cargo de ese 30% y nosotros nos hicimos cargo del 18%. Es bastante nuevo todavía, me parece, porque ni siquiera los contadores de nuestro país lo tienen así. De hecho, nuestro contador no sabía exactamente cómo gestionarlo. No, sí, y muchas agencias, porque visité todas las agencias posibles, las agencias tributarias, los estudios contables, para ver qué salida se le podía dar, pero todos eran, mira, es una no se puede. Es una no domiciliada, paga tu 30 y tu 18 y ahí estamos todos. Pero eso es inviable para el empresario, para el empresario pequeño. Inviable, absolutamente inviable. Entonces, yo creo que la tendencia es a que el nivel de inversión que está habiendo en el Perú, desde las empresas pequeñas como la nuestra, que van en crecimiento, también es comenzar a negociar con Google, con Meta, con estas empresas internacionales a los que de alguna manera ya comenzamos a representar un número en su facturación. Entonces ya te abre la posibilidad de poder negociarlo. El tema es establecer el contacto directo con ellos, ¿no? Claro. Bueno, ellos en ese momento fueron los que se acercaron, te escribieron, porque ya estabas de repente facturando, no sé. Aquí hay un tema de que si tú facturas creo que más de $10,000 o $10,000, ya después de 3, 4 meses te comienzan a dar una línea de crédito. Y depende de ellos, ¿no? O sea, a mí me demoró creo que años para que me puedan dar, por ejemplo, línea de crédito como empresa. Entonces yo creo que es un proceso de darte la línea de crédito, cuesta tiempo. O sea, deben tener tantos clientes en el caso de Meta y Google que de repente, pues sí, o sea, tú tuviste la oportunidad de repente de reunirte personalmente, pero me pareció bien interesante porque al otro lado, estoy segurísimo que nos están escuchando miles de empresarios que siguen pagando o lo están pagando con su tarjeta de crédito personal. Que es el peor error. Y pues ahí está, ¿no? O sea, es lo que encuentran como para no tener que registrarlo como un gasto de su empresa. O sea, realmente es duro porque, como tú bien dices, de repente pasa en algunos países, en otros no. Queremos, de hecho es una buena pregunta, la voy a comenzar a hacer a las otras personas de los otros países, cómo hacen. Pero siendo de las plataformas más importantes, recién se está viendo esto. Tú mismo lo has dicho, el tema de los contadores. No todos los contadores conocen de estos temas o estas estructuras. Y también hay un problema que cuando, por ejemplo, tú te quieres ir a Argentina, a mí me pasó cuando me fui a Colombia, yo no tenía o no pude encontrar, por ejemplo, contadores que me ayuden, que sepan también de cómo funciona los procesos fiscales, los impuestos en Colombia, porque no había en ese momento la doble tributación entre los dos países. Entonces quería ver cómo ahorrar lo máximo posible si tuvieran que transferirme dinero de un país a otro. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son a veces esfuerzos o cosas que uno mismo tiene que ver, si que tú te las has tenido que ver abriendo una operación en Argentina. Sí, y esto fue independientemente de la operación con Argentina. Esto fue básicamente un dolor que yo ya no podía sostener la contabilidad de la empresa. Pagando eso. ¿Pero cuánto tiempo tuviste que pagarlo, por ejemplo? 3 años. 3 años pagando el 30%. Pagando el 30% y así tratando de ver de qué manera solucionas este problema que es absolutamente inviable, ¿no? Claro. Es inviable. Sí, son cosas. Y ahí viene un poco, quiero empatar con algo que te había comentado desde el inicio, para que todos también te puedan conocer.
Yo quiero bastante que este tema del podcast, como te habrás dado cuenta, llene de muchísima información a las empresas de afuera que quieran de repente hacer algo acá en Latinoamérica, ahora obviamente especialmente en Perú, y entiendan cómo se hace publicidad y marketing acá. Yo creo que tú eres un buen referente por lo que han creado, por las estrategias que hicieron, entonces los felicito muchísimo por eso. Pero, ¿por qué no nos cuentas brevemente un poco tu paso? Porque ya les di un adelanto de que tú no vienes del mundo de las flores, pero has hecho una marca hoy, obviamente, es que no es flores, ya es experiencias, ¿no? Me gustó mucho lo que dijiste del tema de mensajes, ¿no? O sea, yo quiero ir con mis productos, decirte te quiero, te amo, te extraño, todo, ¿no? O sea, realmente el producto ya no es un mensaje que está dentro de esto. Entonces es muy emocional, me parece muy chévere lo que están queriendo hacer, porque así debería ser siempre, ¿no? Enfocarnos más en ese beneficio a veces no tangible. Pero cuéntanos un poco de dónde viniste y qué es lo que has comenzado a marcar en este tiempo, y también de repente cuáles son tus próximas metas, ¿no? Sí, bueno, yo de profesión soy periodista, ¿no? Reportero de calle con micrófono. Ya. El día que Alan García dijo su frase tristemente célebre, demuéstrenlo pues imbéciles, yo estaba con un micrófono ahí. Entonces yo vengo de la calle, de hacer periodismo de calle, Uh-huh. y eso me dio un poco la sensibilidad para entender lo que se necesita comunicar. Y a partir de esa sensibilidad, pues hemos logrado hacer que Magia.p se posicione como una empresa cuyo core no son las flores. El core de Magia es el amor a través de las flores, a través de productos memorables que puedan transmitir estas emociones de una manera real, sensible, tangible, pero sobre todo que se terminen convirtiendo en un recuerdo imborrable para la persona. Lo entendimos así, comenzamos a comunicarlo de esa manera. No fueron todos aciertos. Tuvimos que ir corrigiendo sobre la marcha mucho y entender también cómo el peruano es sensible cuando encuentra un buen producto. Yo creo que ese clic, ese match que haces cuando entiendes al consumidor, te diferencia de los demás y dejas de competir por precio y comienzas a competir por atributo. Y por atributo para la competencia es bastante reducida. Entonces te diferencias de tal manera que ya no compites más por precio. Siempre será el atributo el que hable por ti. Y eso es lo que hemos logrado hacer en Magia. Y es lo que nos ha permitido crecer. Este es nuestro 5º año creciendo. Y como siempre lo digo, ¿no? Gracias a un ejercicio constante de mejora en el marketing. Fundamental. La capacidad de reinventarse y de continuar estudiando es lo que un poco nos ha ayudado en esto, ¿no? Conocer las plataformas, entenderlas, pero sobre todo no entender la plataforma en su mecánica, sino en el fondo, en transmitir el mensaje que pueda conectar a las personas. Eso es lo más difícil. Eso es lo más complejo. Uh-huh. Y eso no te lo suelen enseñar en las universidades. Eso es una práctica constante, diaria, de prueba y error. Uh-huh. Eso es fundamental. Mira, tengo también otro ejercicio que normalmente hago para... ¿Qué consejo le darías a una persona? Imagínate que viene alguien de Europa y te dice, mira, quiero empezar una empresa de flores en Perú. Este es un mensaje realmente tuyo, ¿no? Que te hubiera gustado recibir esos consejos. ¿Qué consejos crees que acá, justamente ahora con todo lo que me has dicho, este conocimiento de repente de la cultura y la idiosincrasia del peruano, qué hubieras corregido o qué consejo le darías de repente a este empresario extranjero? ¿Qué consejo le doy a un extranjero? Conecta con la emoción del peruano. Si tú entiendes su lenguaje de amor, vas a conectar con su emoción. Y el precio solo será un tema accesorio, porque cuando conectas las emociones, el producto se hace relevante. Entonces, y para eso es fundamental saber cómo piensan, cómo sienten, cómo lo expresan, y eso tiene que ver un poco con algo que nos dicen en todas las universidades cuando nos enseñan marketing, ¿no? Hay que andar un poco la calle.
hay que andar un poco la calle y en esos ejercicios te vas a encontrar con cosas muy positivas. Y ahora, yo creo que todos los latinoamericanos tenemos un activo, ¿sabes? Que es la pasión. El latinoamericano, y en especial hablo por el Perú, es súper apasionado con lo que hace. Cuando encuentra ese quehacer que le mueve el corazón, termina apasionándose sin límites. Y soy un convencido de que el apasionado que se disciplina, tarde o temprano encontrará el objetivo que andaba persiguiendo. Y para mí eso es fundamental. Y en eso hay un activo que no se puede negociar, que es un tema muy personal, que no sé si tenga que ver con temas empresariales, a lo mejor sí, que es la espiritualidad. Si eres emprendedor, si eres empresario y no conservas tu espiritualidad, tus chances de crecer se reducen bastante, porque la espiritualidad te permite una mejor disciplina, un mejor entendimiento de las personas, una cercanía más adecuada con tus colaboradores, te hace más empático, pero sobre todo y fundamental, te quita el ego. Y el ego puede ser el peor de los consejeros a la hora de hacer negocios. Entonces, siempre para mí ese fue el camino más importante, la espiritualidad, de distintas maneras. Puede ser a través de una religión, puede ser a través del yoga, puede ser a través de la meditación, puede ser a través del deporte si quieres, pero ese punto de espiritualidad en el ser humano lo eleva. Y para un empresario, para un emprendedor, es fundamental porque debes conocerte a ti mismo y a partir de eso plantear ideas, plantear cosas, plantear soluciones, ser empático con las personas con las que trabajas y tus resultados van a llegar de todas maneras. No, me parece increíble. Como ya tenemos que ir cerrando, quiero llegar a una parte. Normalmente cuando estaba con personas de México, Colombia, yo les decía, oye, mira, te voy a decir cómo se dice en Perú y tú me adivinas, ¿no? Pero como esto no va a funcionar acá, ¿tú qué modismos o qué palabras acá les podrías enseñar de repente a las personas que están viendo este podcast? Que decimos acá en Perú, de repente los primeros que se te ocurran, ¿no? Hablamos de las jergas, porque hay muchas palabras que a veces significan otra cosa en otro país, ¿cierto? Puede ser buena en un país, puede ser mala en otra, ¿no? Como justamente me estaban enseñando, por ejemplo, en Colombia, que es una chimba, ¿no? Y que se utiliza, dice que en múltiples contextos, puede ser bueno, puede ser malo, puede ser objeto, puede ser, no sé, pueden ser diferentes cosas. Claro. Yo le decía, oye, a veces una chimba, a veces acá le dicen a la cabeza, ¿no? Un chimbón y ya es un cabezón. Pero así hay muchas palabras. ¿Tú qué palabras se te vienen a la cabeza de, vamos a decir, estos modismos peruanos? A ver, el que más impacta en nuestro negocio, te cuento, es la palabra templado. Templado. Templado es estar enamorado. Entonces, independientemente del lugar donde viven, esa palabra es transversal. Nos escriben y nos dicen, hola, estoy súper templado, quiero mandar algo lindo a mi novia. Se abren de Por esa manera. supuesto. Ya no sabía. Entonces, nosotros a la interna tenemos muy interiorizado recepcionar el sentir del cliente. Nos lo tomamos en serio. Claro, como que cómo le hago sentir a esta mujer que está templado, ¿no? Entonces, Fuerte. es una frase que impacta mucho en nuestro negocio, ¿no? Buenísimo. Me gusta mucho porque es sencillo, no hay que pensarlo mucho, es directo y sobre todo tiene un significado concreto. Claro, para ustedes que estoy sumamente enamorado. Claro, estoy sumamente enamorado. En el Perú es Templado. estoy templado. Sí. Ese es algo que se me ha quedado mucho. Sí. Y bueno, es una de las cosas relevantes que tenemos en Magia. No, está buena esa palabra. La vamos a poner ahí como los highlights, creo, porque realmente es verdad. No lo he escuchado en otro lado de Latinoamérica, así que me encanta que lo hayas sacado. Sí. Guillermo, en verdad, me ha encantado muchísimo la conversación. Yo estoy seguro que vamos a seguir conversando de todos los éxitos que viene de Magia, todas las cosas que
trae por delante. Por favor, diles cómo encuentran a Magia en redes sociales. No, básicamente como magia.p. Básicamente como magia.p en todas las redes sociales y en la página web. Y nada, estamos convencidos de que si necesitan transmitir un mensaje de amor, o de disculpas, o de gratitud, o incluso en los momentos más complicados, magia.p. Ahí estamos. Gracias, Guillermo. Miguel, muchísimas gracias. Tremenda chamba que están haciendo acá. Ay, gracias. Muy agradecido. Gracias por eso. Gracias.